muy buen día. Espero que se encuentren excelentemente bien. Y bueno, de antemano pido una disculpa porque no subí la clase el día de ayer. Algunos imprevistos de trabajo y personales que por ahí se juntaron un poco, pero ya estamos por aquí y listos para iniciar la clase número 2 de la maestría. Entonces, la clase pasada estábamos definiendo lo que es una tutoría, ¿cierto? Entonces, me parece que ya entendemos perfectamente cuál es la diferencia entre una tutoría y una asesoría. Simplemente dando un pequeño repaso o dando por ahí la definición a través de tutoría para empezar ya con esta clase en forma. Recuerden que podemos decir que la tutoría es el seguimiento cercano de un alumno desde que entra a la institución educativa y hasta que sale, ya sea para reaccionar de primera instancia ante problemas que tiene de carácter académico y personal, o también para prevenir este tipo de problemas. Entonces, vámonos en esta clase con cuáles son las etapas en el proceso de planeación de un programa de tutorías. Porque ustedes ya redactaron cuáles son los problemas que tienen en sus instituciones educativas y por ende debemos de empezar a formular ya y a estructurar cuál es el programa de tutoría que vamos a sugerir para esta institución educativa. Entonces, ¿cuáles son las etapas en el proceso de planeación de un programa de tutorías? Primero, el diagnóstico, que si se dan cuenta es lo que acabamos de hacer. Acabamos nosotros de describir cuál es la problemática de la institución educativa donde estamos trabajando. Después, objetivos y prioridades, obviamente basado en este diagnóstico. Es decir, ¿qué problema tengo yo en ese diagnóstico? Y por ende, ¿cuáles son entonces los objetivos y prioridades que voy a tener con respecto a ese diagnóstico que tengo ahí arriba? Tercero, estrategias políticas y programas, basado en estos objetivos y prioridades que ya tengo redactado. Si se dan cuenta, entonces, cada paso es consecuencia del otro. Primero, el diagnóstico, es decir, cuál es el problema. Segundo, cuáles son mis objetivos y prioridades con respecto a esos problemas. Tercero, entonces, cuáles son las estrategias políticas y programas que voy a utilizar para alcanzar esos objetivos y prioridades. Después, proyectos y acciones específicas sobre esas estrategias políticas y programas. Después, metas e indicadores, porque todo debe de ser medible, ya sea con gráficas, ya sea mediante un registro puntual de las acciones que se están haciendo y los resultados, etcétera, etcétera. Seguimiento, es decir, si estamos cumpliendo con los objetivos y prioridades que nos estamos nosotros proponiendo desde el principio. Y al último, después de acabar con todo este proceso, pues viene la evaluación. Es decir, si pude conseguir el objetivo que me estaba yo proponiendo o de plano no lo estoy consiguiendo. Entonces, repito, las etapas en el proceso de planeación de un programa de tutorías es diagnóstico, objetivo y prioridades, estrategias, políticas y programas, proyectos y acciones específicas, metas e indicadores, seguimiento y evaluación. Cada una de estas acciones da consecuencia a la otra. ¿Sale? Entonces, recordemos muy bien esto de metas e indicadores. Es decir, que el programa de tutoría debe de ser, les decía yo, medible. ¿Sale? Y debe tener, obviamente, debemos tener la capacidad de poder comprobar si esos objetivos o metas que me estoy proponiendo realmente las estoy cumpliendo. ¿Qué recursos voy a utilizar en un programa de tutoría? Por ahí puse desarrollo, disculparán ustedes, pero se me pasó por ahí la palabra. ¿Qué recursos vamos a utilizar en un programa de tutoría? Pues primero, el recurso humano, ¿cierto? Que ya dijimos que quién es el recurso humano más importante o el recurso humano que va a poner en práctica un programa de tutorías. El maestro, es correcto. Después vamos a utilizar también el recurso tecnológico, porque vaya, estamos en pleno siglo XXI y es imposible hablar de un programa de cualquier cosa, de un programa productivo, un programa mercadológico, de administración o de tutoría como este que estamos hablando. Es imposible hablar de un programa o de cualquier acción
si no tenemos el recurso tecnológico, ¿cierto? Tercero, obviamente el recurso técnico. Y cuando me refiero a recurso técnico, es decir, qué herramientas voy a utilizar y de qué manera o con qué, se repite un poco la palabra, con qué técnica voy a llevar a cabo mi programa de tutorías. Y por último, pues obviamente el recurso económico. Porque si no tenemos el recurso económico, pues difícilmente vamos a poder movilizar los anteriores tres. Entonces, repito, los recursos a utilizar en un programa de tutorías es, primero, los recursos humanos, segundo, el recurso tecnológico, tercero, el recurso técnico, que se refiere al cómo lo voy a hacer, y cuarto, el recurso económico, que obviamente es muy importante para englobar entonces los últimos tres. ¿Vamos bien hasta acá? Y bueno, ¿cuál es la relación entre un programa institucional de desarrollo, el PID, y cuál es la relación entre un programa institucional de tutorías, el PIT? Si bien lo recordamos, todos nosotros que nos dedicamos a la docencia, todas las instituciones tienen un programa institucional de desarrollo, ¿cierto? ¿Qué es un programa institucional de desarrollo? Piénsenlo. Un programa institucional de desarrollo es aquel plan que nos enumera de qué manera se va a desenvolver la institución educativa en cuanto a metas y objetivos en determinado tiempo. Eso es un programa institucional de desarrollo. Y bueno, el programa institucional de tutorías tiene una relación muy cercana con el programa institucional de desarrollo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por qué? Nos dice aquí el primer punto. La interacción que se da entre tutor y tutorado conlleva la concientización del estudiante sobre el progreso de sus potencialidades que incide en su desarrollo y crecimiento personal. Entonces, si lo pensamos de esta manera, el concientizar al alumno, el apoyar al alumno en este desarrollo de sus potencialidades, pues obviamente también tiene una relación cercana y específica con el desarrollo de la institución en ciertas cuestiones, ¿cierto? En cuanto a las actividades de la tutoría, estas deben ser estandarizadas y se requiere de una capacitación específica. Cuando hablo de las actividades de tutoría de manera estandarizadas, todos conocemos esta palabra, sabemos que es un estándar. Cuando hablamos de estándar, me refiero a que todo debe ser hecho absolutamente igual. Les pongo un ejemplo. Supongamos que nosotros, trabajamos en una agencia de automóviles. ¿Vamos bien hasta acá? El estándar de los automóviles de color rojo, pues es, digamos, el mismo tono de rojo. Ese rojo es el tono estándar, digamos así. Entonces no quiere decir que los carros rojos van a salir de diferente tono cada día o de diferente color cada vez que salgan por ahí de la banda de producción. ¿Sí me doy a entender? Cuando hablo de estándar me refiero a que todo debe ser hecho de la misma manera y con la misma técnica. Y en un programa de tutorías es exactamente lo mismo. Debemos de hacer o de llevar a cabo un proceso de tutoría de manera formal y de manera estandarizada. Es decir, que todos los profesores o todo el personal que esté involucrado en el programa de tutorías debe realizar esta acción de manera igual o siguiendo la misma estructura y el mismo plan formal que se tiene en este tipo de programas. Es un proceso fundamental en la formación de estudiantes universitarios, ¿sí? Porque cuando hablamos de la relación entre el programa institucional de desarrollo y el programa institucional de tutorías, pues prácticamente estamos hablando casi de lo mismo. Chéquense. El programa institucional de desarrollo y el programa institucional de tutorías prácticamente nos tocan los siguientes puntos. Debemos de apoyar al alumno
a que se desarrolle en los siguientes puntos. Primero, en el campo educativo, en el campo personal, en el campo cultural y en el campo social. Así como para motivarlo que planifique su trayectoria de acuerdo con su vocación, habilidades, intereses y actitudes. Entonces, como podemos ver, el programa institucional de desarrollo lleva realmente una relación muy cercana con el programa institucional de tutorías. Pero como dice aquella frase popular, no es lo mismo, pero es más o menos igual, vamos a decirlo de esa manera. Plan de desarrollo institucional de la UNAM, sobre todo de la Facultad de Matemáticas. Y a mí me gusta mucho esta parte de este plan de desarrollo institucional de la UNAM por los siguientes puntos. Chéquense. La UNAM nos dice: contemplen el programa institucional de tutoría a los alumnos que lo solicitan con especial atención durante los 2 primeros años de la carrera. Y vaya, vamos a pensar en que la UNAM pues tal vez no tiene 1,000 alumnos o 2,000 alumnos, son cientos de miles de alumnos. Y en este caso, el programa institucional de tutorías es aplicado nada más a los alumnos que lo solicitan, pero con una especial atención durante los 2 primeros años de su carrera. ¿Por qué creen que la UNAM le da especial atención a los alumnos, hablando del programa de tutorías, le da especial atención durante los 2 primeros años de la carrera? Yo creo que porque son los años más difíciles del alumno dentro de su vida universitaria, ¿cierto? Porque es el periodo de adaptación, porque es el periodo donde el alumno puede llegar a pensar esta carrera no me gusta o no es para mí, y yo creo que la cosa va por ahí. Entonces, hablando de la UNAM, la tutoría se desarrolla o se enfoca en los 2 primeros años de la carrera de cada alumno. Los tutores son académicos que han recibido una capacitación y actualización en tutoría, atención con eso, mediante talleres, cursos y diplomados. El tutor presenta al alumno los objetivos del programa y definen en conjunto el plan de acción a seguir en sesiones de 1 hora a la semana. Entonces, tenemos cierta estructura o alguna parte superficial, digamos, ¿sí?, de la estructura del programa de tutorías de la UNAM. Primero, se da a los alumnos que lo solicitan. Segundo, es durante los 2 primeros años de la carrera o con especial atención durante los 2 primeros años de la carrera. Tercero, estamos hablando de personal capacitado no nada más en su área, sino en el área de la tutoría. ¿Vamos bien? Mediante cursos como pueden ser prácticos como talleres y algunos otros que pueden ser algo más teóricos como diplomados. Y cuarto, la tutoría se lleva a cabo en sesiones de 1 hora, una vez a la semana. ¿Vamos bien hasta acá? Para que vayamos viendo si este plan o parte de este plan institucional de la UNAM de tutorías se puede aplicar para su institución. Entonces, vámonos con los modelos de intervención tutorial que también nos toma por ahí en cuenta la UNAM y algunos otros autores. Y al ver estos modelos de intervención tutorial, me gustaría que ustedes fueran ya pensando cuál se puede aplicar realmente al caso de su institución educativa. ¿Vamos bien hasta acá? Comenzamos entonces. El primero que tenemos por aquí es el modelo clínico o modelo de counseling, y nos dice que este modelo clínico es un proceso dirigido a ayudar al sujeto, alumno, a comprender la información relativa a sus aptitudes, intereses y expectativas, con el objetivo de tomar una decisión. Si se dan cuenta, podemos entonces sacar, digamos, sí, del nombre, la palabra más importante es clínico. Y cuando hablamos de un modelo clínico, ¿a qué me refiero? ¿Qué es una clínica? Díganme ustedes. ¿Una clínica es un lugar donde se hace medicina? ¿O qué es una clínica? Piénsenlo por un segundo. ¿Ya tienen más o menos una definición? Bueno, cuando hablamos de clínica, podemos decir que es ¿cómo decirlo? Podemos decir que una clínica es el proceso indagatorio orientado al diagnóstico de una situación. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, proceso, sí, indagatorio, es decir, ¿por qué?
¿cierto? Y entonces cuando hablamos del modelo clínico de tutorías, pues es obviamente apoyar al alumno o dirigido a indagarlo y que él mismo se responda sus propias preguntas, sus porqués, y por ende que lo ayude a tomar una decisión, basado en sus aptitudes, intereses y expectativas. Fases de este modelo clínico. Primero, inicio y estructuración de la relación de ayuda, es decir, cuando el alumno se acerca al tutor a solicitar este programa. Primero nos dice, el alumno debe tener esta solicitud de ayuda y establecimiento de un rapport. ¿Alguien sabe qué significa la palabra rapport? Porque esto es sumamente importante al momento de establecer un modelo de tutorías un programa de tutorías basado en el modelo clínico. Cuando hablamos de rapport, podemos hablar de un fenómeno en el que dos o más personas sienten que están en sintonía psicológica y emocional. Es decir, lo que les decía yo la clase pasada, empatía, ¿cierto? Y eso es rapport, el establecimiento de esta sincronía, digamos así, psicológica y emocional. Porque nosotros debemos establecer esa sincronía psicológica y emocional con el alumno. Eso es el inicio de este modelo y me atrevo a decir de cualquier otro modelo de tutorías. Primero, el alumno es el que se acerca, solicita la ayuda e inmediatamente tenemos que establecer este rapport o esta sincronía psicológica y emocional con el alumno. Segundo, nos dice exploración, es decir, clasificar la situación del sujeto. Tercero, tratamiento en función del diagnóstico. Después de la exploración, es decir, después de que sabemos cuál es el problema del alumno, pues viene el tratamiento, ¿cierto? Y cuando hablo de tratamiento no hablo de alguna cosa medicinal o algo así, sino estoy hablando de establecer planes de actuación. El muchacho tiene problemas con alguna materia, el muchacho tiene problemas de índole personal, el muchacho tiene algún trasfondo social que le está afectando en su desarrollo educativo en la institución, y entonces con base en eso vamos a establecer planes de actuación. Y cuarto punto nos dice seguimiento y evaluación, es decir, se realizan los planes establecidos y se evalúa el plan de acción. Cuando digo evaluar plan de acción, me estoy refiriendo a algo que sea medible y comprobable, para que veamos obviamente cómo va el seguimiento de cada uno de estos alumnos y si realmente estoy cumpliendo la meta que me estoy trazando desde acá. ¿Vamos bien? Características, hablando de este modelo clínico. Se trata de una ayuda personal, directa e individual, por eso hablamos que es un modelo clínico, porque es directo, individual y recae la acción directamente sobre un alumno en específico. Es un modelo didáctico en el que intervienen dos agentes básicos. Primero, el profesional de la orientación, que es el maestro, y el orientado, que es el alumno. En el contexto educativo, la figura del profesor o de la profesora que actuará como un agente intermedio pasa a un segundo plano. Con esto me refiero a, ¿se acuerdan que decíamos los días miércoles que podría haber problemas que tenga el alumno que yo ya no pueda tratar directamente? Porque incluso le podría yo hacer más daño. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es reorientar a ese alumno con la persona o personas que le podrían ayudar de manera muchísimo más efectiva y eficiente. Entonces, en un modelo clínico podríamos tener ese tipo de problemática. Podríamos tener situaciones en donde yo ya no puedo ayudar al alumno directamente, pero sin embargo no quiere decir que mi trabajo de tutoría ahí acabe. Al contrario, tengo la obligación de reorientarlo entonces con las personas que sé que le pueden ayudar directamente. Responde a un problema que ya ha aparecido, por lo que la intervención tiene un carácter remedial, reactivo y terapéutico. Es decir, a diferencia de los otros modelos de tutoría, cuando hablamos de un modelo clínico, estamos hablando de un problema que ya está ahí y que tengo que reaccionar de manera terapéutica, es decir, directamente sobre el individuo para solucionar la problemática que tiene. La técnica básica del modelo, pues obviamente es la entrevista.
Porque si lo pensamos bien, una entrevista es una plática, tal vez de una manera un tanto cuanto informal, entre dos personas, y a través de esta entrevista pues podemos sacar todas estas situaciones que puedan aquejar al alumno, problemáticas, es decir, damos la exploración por medio de la entrevista. A partir de esto establezco planes de actuación y a partir de esos planes de actuación empiezo con el seguimiento y la evaluación. ¿Cuáles son los objetivos de este counseling o de este modelo clínico? Pues obviamente lo que queremos es atender las necesidades que el individuo tiene, tanto en los ámbitos personal y educativo como socioprofesional. Entonces, si se dan cuenta, el modelo clínico estamos hablando tal vez de problemáticas muchísimo más profundas, donde no solo es el ámbito educativo, sino también estamos hablando del ámbito social, del ámbito personal y del ámbito profesional. ¿Vamos bien? Ansiedad, miedo al futuro, miedo al fracaso, sentimiento de frustración, todo eso es lo que puede tener un alumno en una vida universitaria. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Y cuando hablamos del modelo clínico, entonces estamos hablando de este tratamiento directo para solucionar entonces todo este tipo de problemáticas. Patterson, hace ya unos 42 años, por cierto, un excelente autor en cuestión de psicología educativa, nos menciona algunas finalidades de este modelo clínico. Primero, el modelo de counseling trata de influir sobre la conducta que el cliente o la cliente voluntariamente quiere modificar. Y esto es lo más importante, quiere modificar de manera voluntaria. Es decir, por eso el primer paso de un programa de tutorías hablando de modelo clínico es, primero, que la persona tenga la voluntad de resolver ese problema. Segundo, se dirige. Proporcionar las condiciones que faciliten el cambio voluntario. Tienes un problema, ya lo aceptaste, ya te acercaste, excelente. Ahora, mi tarea como tutor es proporcionar las herramientas necesarias y pensamientos, por decirlo, o inducir los pensamientos necesarios para que entonces el alumno cambie la manera de ser y por ende resuelva los problemas que tenga. Intenta facilitar estas condiciones para el cambio de conductas a través de las entrevistas. Psicólogo, ¿cierto? Es a mí lo primero que se me viene a la mente. Y bueno, este programa de tutorías, pues no hay otra mejor manera de ponerlo en marcha más que platicando, ¿cierto? Más que con una entrevista, más que con una charla amistosa, más que haciendo que el alumno entre en confianza, sincronía con nosotros y entonces por medio de esa sincronía acercarnos a esa problemática que tiene y por ende encontrarle una solución. Eso es lo más importante hablando del modelo clínico, hacer empatía con el alumno para entonces proporcionarle una solución. Dejamos atrás entonces el modelo de tutorías de clínico y vámonos con el segundo modelo que tenemos en esta clase que se llama modelo de consulta. A mí en lo particular, y repito, a título personal, a mí el que me gusta más es este. Y creo que todo programa institucional de tutorías debe estar basado en un modelo de consulta. Repito, esto lo digo a título personal y consciente de que tal vez la opinión no es compartida por todos, pero a mí en lo personal es el modelo que más me gusta. Entonces, cuando hablamos de un modelo clínico, estamos hablando de un modelo terapéutico y directo sobre el alumno, prácticamente sobre toda su vida universitaria, porque estamos hablando de problemas que son muy amplios. Cuando hablamos entonces de un modelo de consulta, lo que estoy haciendo es lo siguiente, nos dice, un proceso de ayuda mediante el cual profesores, padres, directores y otros adultos importantes en la vida de los alumnos tratan entre sí aspectos relacionados con ellos. Vaya, desde que leemos la definición, o desde que leo, la definición, puedo ver que es un programa institucional de tutorías muchísimo más completo que el anterior. Entonces, chéquense.
Ya no estamos hablando nada más del alumno como el sujeto que recibe, digamos así, la acción tutorial, sino aquí estoy involucrando, a profesores, padres, directores y algún otro adulto que sea importante en la vida del alumno. Por eso es consulta, porque no estamos preguntando nada más al alumno, sino estamos preguntando a todas estas personas que tienen que ver directamente con la vida del alumno. ¿Vamos bien? Desde ahí podemos ver que es un programa tutorial muchísimo más completo que el anterior. O bueno, diferente, vamos a decirlo así. Características básicas de este modelo. Primero, la consulta es un modelo relacional, pues incluye todas las características de la relación orientadora. Les decía yo, cuando hablamos de relación orientadora, me refiero a todas estas personas que tienen que ver directamente con el alumno. No nada más recae sobre el alumno, sino que preguntamos a su círculo social más cercano. Es un modelo, por ende, al tener al círculo social más cercano, que tiene ese potencial o esa característica de potenciar la información y la formación de profesionales con estatus similares, en la que existe una aceptación y un respeto que favorece un trato de igualdad. Es una relación triádica: consultor, consultante, cliente, profesores, padres de familia o personas cercanas y el cliente, que es el alumno. La relación no se establece solo con personas individuales, sino también con representante de servicios, vamos a decirlo así, o las personas que tiene cercanas. Tiene como objetivo la ayuda a un tercero, que puede ser una persona o incluso hasta un grupo, ¿cierto? Es decir, ¿se imaginan que todas estas juntas que se hacen, por ejemplo, con padres de familia, pudieran tener este corte, vamos a decirlo así, tutorial? ¿Sería bueno? Sería excelente, ¿cierto? Es decir, que estas juntas de padres de familia fueran realmente enfocadas al desarrollo, a potenciar el desarrollo realmente de los alumnos y conocer realmente al alumno cuál es la problemática que tiene y por ende ayudarlo a salir adelante, no solo en la cuestión educativa, pero también en la cuestión personal y social. Entonces, me parece que en toda institución educativa un modelo de consulta puede ser realmente muy bien aplicado, sobre todo porque puede aplicarse a un modelo en masa, digamos así, o a un modelo donde interviene muchísima gente. Afronta la relación de diferentes enfoques este modelo de consulta. Es terapéutico, preventivo y de desarrollo. La relación es temporal, no permanente. El consultor interviene indirectamente con el cliente, aunque extraordinariamente pueda hacerlo de forma directa. ¿Por qué decimos que el profesor, digamos así, o el tutor, interviene de manera indirecta? Porque tenemos también como, figura interventora a los padres, que son los que también pueden hacer esta acción tutorial en los hogares. Y pues obviamente, ¿quién pasa más tiempo con el alumno? ¿Los padres o los profesores? Los padres, la gran mayoría del tiempo, ¿cierto? Entonces, el profesor es el que simplemente puede entonces recibir la información cada determinado tiempo de los padres y por eso decimos que hace una acción de cierta manera indirecta hablando de tutorías. El consultante actúa como intermediario entre el consultor y el cliente. ¿Y quién es el consultante? El padre. Cuando hablamos de consultor, es el profesor. Cuando hablamos de consultante, son los padres de familia. Y cuando hablamos de cliente, es el alumno. Es preciso trabajar con todas las personas relacionadas sustancialmente con el cliente. Como les decía yo, trabajamos con el círculo social más cercano al alumno. Padres de familia, directivos, amigos, otro tipo de adultos que tenga que ver realmente con el alumno en su vida social. Entonces, por eso es que a mí este modelo de tutoría me gusta mucho más que los demás. Rol del profesional de la orientación y áreas de intervención. Primero, el orientador debe desempeñar el papel de consultor del equipo docente y directivo en las ocasiones que éste lo requiera.
Entonces, si se dan cuenta en los segundos, en el segundo y en el tercer punto, el profesor se convierte, digamos así, en un enlace entre los padres de familia y el alumno. Entonces, lo que hace el profesor en este modelo de consulta, nos dice por aquí, es establecer canales de comunicación, intercambio y colaboración. Como les digo, la acción del profesor es de cierta manera indirecta, porque se supone que entonces la acción directa de tutoría la va a realizar siempre los padres de familia, pues con el alumno, digamos, con su hijo, ¿cierto? Y entonces el profesor es una mera figura que tiene un accionar indirecto, pero que sin embargo no deja de ser importante, porque el profesor en este modelo de consulta se vuelve el nexo, se vuelve canal de comunicación directo entre el profesor, entre los padres de familia y el alumno. El alumno puede decir que tiene un problema, entonces el profesor puede orientar al padre sobre este problema. El padre le puede decir al profesor cuál es exactamente el problema y entonces el padre puede orientar sobre la solución que se le puede dar al alumno. ¿Cierto? Es decir, nuestro rol en un modelo de consulta es ser un intermediario. Bueno, entonces ya vimos el modelo clínico, ya vimos el modelo de consulta y vámonos con el siguiente, que es el modelo de programas. Pido una disculpa de antemano si vamos un poco rápido, pero bueno, imagínense, los días sábados cuando la clase es presencial tenemos 7 horas para hacer esto. Pero bueno, debido a la situación que estamos viviendo, pues no podemos estar de manera presencial, entonces trato de resumir el material lo más que puedo. Pero al resumir el material, entonces pues tengo que ser bastante breve o sintético con los modelos que estamos utilizando. Regularmente cuando estoy en clase presencial, pues me gusta muchísimo ver un modelo, lo explicamos, lo debatimos y después les presento un caso real y discutimos si fue el modelo aplicado correctamente o si debería de haber otro. Regularmente así lo hago. Pero bueno, en esta ocasión no lo podemos hacer así. Es por eso que les doy un panorama muy general de lo que son algunos modelos de tutoría para que después ya ustedes puedan desarrollarlo con mayor certeza en sus instituciones educativas. ¿Sale? Entonces, ya vimos el modelo clínico, ya vimos el modelo de consulta. Vámonos con el modelo de programas. Lo que nos dice este modelo de programas es lo siguiente. El modelo de programas es un programa de tutorías que está dirigido a acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas y orientadas a unas metas como respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, padres y profesores insertos en la realidad de un centro. Es decir, al igual que el modelo de consulta, nos está tomando en cuenta tal vez no a otro tipo de adultos que tenga que ver con la vida del alumno, pero sí nos está tomando en cuenta, digamos, a este trío que es elemental en una institución: padres de familia, alumnos y profesores. Antecedentes de este modelo. Este modelo surge en los años 70 en Estados Unidos y bueno, lo que nos dice es que nace como una consecuencia de las limitaciones observadas en otros modelos que le preceden en el tiempo, como por ejemplo el modelo clínico. Porque recordemos que ahorita que estábamos platicando hace unos minutos del modelo clínico, decíamos que el modelo clínico se aplica a un alumno en específico, ¿cierto? Entonces, pues lo que hace este modelo de programas nos dice, intenta dar respuestas a las exigencias de la extensión de la orientación a todos los alumnos y de la integración de esta en el contexto escolar. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que hace este modelo de programas lo podemos definir con una sola palabra: integración, ¿cierto? Eso es lo que hace un modelo de programas. Integración entre profesores, entre padres de familia y entre alumnos. Es decir, todos son parte de una institución educativa y por ende el modelo de programas eso es de lo que trata, de realmente hacer una integración
entre todas las partes y entre todos los elementos de una institución educativa. Como podemos ver por acá, nos dice, cubre las necesidades de todos los alumnos y no solo de los que presentan problemas. Eso también es importante. Cuando hablamos de la tutoría en un modelo de programas, estamos hablando de cubrir las necesidades, no nada más de los alumnos que tienen problemas, sino del 100% de los alumnos. Características de este programa. Primero, se diseñan y se desarrollan teniendo en cuenta las necesidades del centro educativo o del contexto. Ya a diferencia del modelo de consulta, que nos enfocamos en la problemática del alumno y somos, intermediarios entre los padres y el alumno, en este modelo de programas ya es distinto. Es decir, sí está involucrado el profesor, el padre de familia y el alumno, pero el profesor no es una figura intermediaria, sino los programas de tutoría en el modelo de programas se desarrollan teniendo en cuenta las necesidades del centro educativo. Se dirige a todos los estudiantes, se centra en la necesidad de la totalidad del grupo. Y bueno, la unidad básica de intervención de este modelo de tutorías, del modelo de programas, es el aula. ¿Vamos bien? Le regresamos entonces en este modelo al estudiante ser la figura principal, de su propio proceso de orientación. Características. Se actúa sobre el contexto con un carácter más preventivo y de desarrollo. Es decir, el modelo terapéutico lo dejamos de lado. Lo que quiero con un modelo de programas es actuar sobre un contexto muchísimo más preventivo y de desarrollo. Lo que también queremos es, obviamente, la participación de todos los agentes educativos, es decir, los maestros en su totalidad sobre la institución educativa, porque les digo, el modelo de programas prácticamente es eso, y la intervención es interna. Se sitúa dentro de la institución y forma parte del proceso educativo. Esto es, entonces, un programa de tutorías hablando de un modelo o de modelo de programas. ¿Vamos bien hasta acá? El modelo de programas es el más utilizado, digamos así, por algunas instituciones educativas, o al menos las instituciones educativas que tienen un programa institucional de tutorías. El que más utilizan es un programa o un modelo, de programas. Les repito, esto ya es a título personal, el que ustedes quieran utilizar y el que se les haga muchísimo más útil. A mí el que más me gusta es el de consulta, pero sin embargo, sí, en nuestro país el más utilizado es este modelo de programas. Y vamos a ir viendo ahorita paso a paso cuáles son las fases para realizar entonces un modelo de programas. El rol del orientador dentro de un modelo de programas. Primero, integra programas específicos en el proyecto educativo del centro en los que el orientador, es decir, el profesor, coordina, obviamente orienta, para su puesta en práctica al resto del equipo docente. Siempre va a haber, un grupo o un profesor o grupo de profesores que sean los que integran los programas de tutoría. Es decir, los que tengan más noción de cuál es la problemática de la institución, de los problemas de la institución y cómo se tienen que resolver. Concede a todos los agentes educativos un papel dentro del proceso y, lo más importante, cada uno de los profesores tiene un papel específico. Es decir, como tutores tienen un papel específico. Nos dice por aquí, actuar como asesor y la de servir de coordinador de las actuaciones en lo que los distintos agentes educativos con diferentes competencias y niveles de responsabilidad tienen en la tarea orientadora. Cuando hablamos de un modelo de programas, estamos hablando de involucrar entonces al 100% de la institución educativa. Y por ende, va a haber tutores o va a haber profesores que tengan mayor o menor responsabilidad en X o Y puesto. Dependiendo de la problemática de la institución, es entonces la estructura que voy a utilizar para mi modelo de tutorías y por ende el papel o el desarrollo o la responsabilidad mayor o menor de cada profesor dentro de este programa de tutorías. Fases de este modelo.
Vámonos con el modelo de programas en cuestión de los pasos a seguir para poder armar uno y veamos por qué entonces es el más utilizado en nuestro país. Primero nos dice, iniciar el programa. ¿Cómo vamos a iniciar este programa? Primero, una idea germinal, es decir, cuando hablo de idea germinal, pues estoy hablando de una idea detonante, digamos así, de este programa de tutorías. Entonces vamos a pensar, porque esto ya depende de cada una de sus instituciones y de la problemática que tengan, pero piensen, ¿cuál podría ser la idea germinal si ustedes aplicaran este modelo de tutorías? ¿Por qué poner un modelo de programas? Eso es la idea germinal. Segundo, equipo de planificación. Vamos a poner un ejemplo. Idea germinal. El área de matemáticas es el área de mayor reprobación en nuestra institución educativa. Ah, perfecto. Ahí está la idea germinal. Necesitamos un modelo de tutorías por programas para entonces reducir el índice de reprobación en matemáticas y mejorar el razonamiento matemático de nuestros alumnos. Equipo de planificación. ¿Quién me va a ayudar entonces a realizar estos programas de tutoría? Pues obviamente todos los profesores que tengan que ver con el área de matemáticas principalmente. Pero obviamente también tal vez los profesores de español o de historia me puedan echar la mano en este tipo de cuestiones. Entonces por eso viene el inciso C. Evaluación de necesidades, recursos y limitaciones. ¿Quién me puede ayudar al 100%? ¿O quiénes son los más importantes? Y segundo, ¿quiénes tal vez no me pueden llevar un plan o un rol preponderante, pero también necesito de su ayuda? Y por eso entonces identifico alternativas y, por ende, selecciono el programa. Tal vez, y alguna vez escuché decir a una alumna, dábamos esta materia y les pongo un caso para que podamos entender un poco más esto. Chéquense. Una alumna me decía que en un bachillerato de Tepanco el problema o el gran problema que tenían por allá era el desarrollo del pensamiento matemático. Tenían muchos problemas en el área de matemáticas, sobre todo a la hora de resolver problemas. ¿Vamos bien hasta acá? El alumno no sabía qué operaciones tenía que hacer para resolver un problema. Entonces, bueno, digamos que ahí tuvo su idea germinal, desarrollar o sacar adelante el área matemática, digamos, de la institución. Se llamó a todos los profesores de matemáticas para que ayudaran en este proceso y se tomó en cuenta al resto de los profesores de las otras materias. Y entonces se empezó a identificar alternativas y los planes o los roles que iba a tener cada uno de estos maestros en el programa de tutorías. ¿Y cuál creen que era el principal problema? El principal problema no eran tanto las matemáticas. Sí era parte del problema, pero no era preponderante. El problema era que el alumno no comprendía la redacción de los problemas. Entonces, ¿estamos hablando de un problema de matemáticas? No tanto así, ¿cierto? Sino estamos hablando entonces de un problema de comprensión de lectura, ¿cierto? Y entonces, bueno, al ser un programa de tutorías o un modelo de programas basado en matemáticas, pues obviamente se le dio principal énfasis al desarrollo del pensamiento matemático, pero también se incluyó, obviamente, ciertas acciones para mejorar la comprensión lectora de los alumnos, porque muchas veces no contestaban correctamente ejercicios de matemáticas porque no tenían las bases de lectura suficientes para comprender lo que iban a hacer. Interesante, ¿no? Entonces, primer fase, el inicio del programa con la idea germinal, la planificación, identificar las necesidades y alternativas y la selección del programa. Segundo, ya que tenemos esto, pues obviamente vamos a planificar objetivos, actividades y evaluación. Y cuando hablo ya de este segundo paso en el modelo de consulta, hablo de seleccionar metas y especificar objetivos operativos. Una redundancia por ahí. El ejemplo que les puse ahorita hace unos minutos sobre la alumna que empezó con ese modelo de programas en el aspecto matemático y después resulta que también era aspecto lector. Bueno, nos decía,
o bueno, dentro de su programa de tutorías nos decía que la meta y especificar objetos operativos era lo siguiente. Seleccionar meta, pues obviamente mejorar la comprensión y la resolución matemática de problemas en la institución. Especificar objetivos operativos, el mejoramiento del razonamiento matemático de la institución está también ligado a la comprensión lectora que el alumno tenga con respecto a los problemas. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, selecciono una meta, pero los objetivos operativos, es decir, la manera en que lo voy a hacer, pues obviamente también cuenta. Desarrollo de las estrategias de intervención. ¿Cómo lo voy a hacer? Planificar la intervención, es decir, tiempos, ¿cierto? ¿Cada cuánto lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Y cuarto, planificar la evaluación, es decir, ¿cómo lo voy a medir? ¿Vamos bien? Porque necesitamos medir los resultados de este programa o de cualquier otro programa de tutorías. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el primer paso, vamos repitiéndolo, el primer paso es la idea germinal, planificar, evaluación de necesidades y selección de programa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Segundo, seleccionar las metas entonces y los objetivos operativos. ¿Cómo lo voy a hacer? Planificar la intervención. ¿Cada qué tiempo o en qué horario voy a hacer o voy a realizar estos objetivos operativos? ¿Y cómo lo voy a medir? ¿O cómo me voy a asegurar que realmente estoy cumpliendo con esas metas? Tercero, presentar y evaluar un programa piloto. Cuando hablamos del primer y segundo paso, estoy hablando de el programa de tutoría en sí, digamos de alguna manera, la estructura formal de mi programa de tutorías. Y el paso 3 nos dice que debemos presentar y evaluar un programa piloto, es decir, publicidad del programa, porque, hay muchas universidades que tienen este tipo de cartelitos, digamos así, pegados en pizarrones o en redes sociales, ¿no? Donde dicen, necesitas, ayuda psicológica o necesitas orientación, tienes algún problema, acude con, la maestra tal o psicóloga tal en la institución, ¿cierto? Entonces, todo programa de tutorías debe tener su publicidad, ¿cierto? Y en la fase 3 del modelo de programas, pues estamos hablando de eso, la publicidad del programa, poner en práctica tal vez un programa piloto y evaluar la experiencia de este programa piloto. Es decir, el borrador, por decirlo de alguna manera, de lo que quiero obtener ya de manera formal en mi programa de tutorías. Cuarto, si tengo algo que cambiar, es decir, si mi programa piloto por ahí detecté algunas cuestiones que debo de cambiar, pues obviamente lo que tengo que hacer es perfeccionar el procedimiento de mi programa de tutorías. Planificar la evaluación continua, es decir, debo de supervisar de manera cercana que todas las personas involucradas en mi programa de tutorías realmente estén cumpliendo con su proceso al 100%. Formar al personal, porque no hay personal que se deje de capacitar, ¿cierto? La capacitación del personal es prácticamente permanente y todo el tiempo. Y cuarto, ofrecer el programa. Si tenemos que hacer algún cambio, se hace, y si no tengo que hacer ningún cambio, prácticamente se introduce así a la vida institucional. Entonces, si se dan cuenta, pues este es el modelo de tutorías que es muchísimo más amplio que los demás. El modelo de programas entonces nos abarca absolutamente a toda la comunidad escolar, hablando padres de familia, alumnos y profesores. Lo que hacemos entonces es integrar a toda la comunidad educativa o institucional en un programa de tutorías que no sea reactivo, sino preventivo. Y lo que hacemos es desarrollar estrategias para prevenir, digamos así, o solucionar alguna problemática que tenga la institución educativa. No el alumno en específico, sino la institución educativa. Primero, lo que hacemos es planificar. Segundo, obtenemos o estructuramos, los objetivos, las maneras en que lo vamos a hacer y los tiempos en que vamos a hacer esas actividades y cómo voy a medir el alcance de las metas de este plan de tutorías. Después,
hacemos una pequeña publicidad, llevamos a cabo un programa piloto para ver si tenemos que hacer algún cambio. Y cuarto, si tengo que hacer algún cambio se hace, y si no, prácticamente continuamos con nuestro programa y lo insertamos en la vida institucional. Vámonos con el último, y es uno de los más sencillos, digamos así, o de los modelos de tutoría más simple. Nos dice el modelo de servicios. Cuando hablamos de un modelo de servicios, es el que se caracteriza por la intervención directa de un equipo o servicio sectorial especializado sobre un grupo reducido de sujetos. Ya no estoy hablando de la totalidad de la institución educativa, sino estoy hablando de un pequeño grupo de sujetos. Lo que se propone con un modelo tutorial de servicios es una intervención directa basada en una relación personal de ayuda. ¿Vamos bien hasta acá? Regresamos entonces a un modelo terapéutico. Y esta tiene objetivo satisfacer las necesidades de carácter personal y educativo, utilizando nuevamente otra vez la entrevista como un recurso estratégico, digamos así, sobre todo en la cuestión individual, y podemos decir que se parece mucho al modelo clínico, ¿cierto? Pero bueno, ¿cuáles son entonces las diferencias entre un modelo clínico y un modelo de servicios? Bueno, cuando hablamos de un modelo clínico, estamos hablando de un modelo que se aplica de manera estrictamente individual, y cuando hablamos de un modelo de servicios, hagan de cuenta, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Estamos hablando en el modelo de servicios algo así como un modelo clínico, pero para un grupo de personas, no nada más para un individuo. ¿Vamos bien? Podemos decir entonces que tiene un carácter público y social, suele estar ubicado fuera de los centros educativos y su implantación es zonal y sectorial. Es aquí la gran diferencia con el modelo clínico, que es individual. La acción se realiza por expertos a la institución educativa, y les voy a poner un ejemplo. En alguna institución educativa donde trabajé, resulta que esta institución educativa, y lo cual a mí me agradaba mucho, era muy bueno ver este tipo de programas. La institución educativa tenía convenio con un psicólogo. El psicólogo no trabajaba en la institución. El psicólogo no era parte, digamos, de la institución, pero sin embargo prestaba sus servicios a los alumnos de la institución por un costo, digamos, menor. Y obviamente lo que hacía también la institución educativa era remitir con este especialista a los alumnos que tenían alguna problemática. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, este psicólogo, vamos a decirlo así, se ocupaba de las necesidades grupales de la institución. Eso es un modelo de servicios. ¿Vamos bien hasta acá? La acción se realiza por expertos a la institución educativa, actúa por funciones más que por objetivos, obviamente, y se centra en resolver las necesidades de los alumnos y las alumnas con dificultades y en situación de riesgo. Podemos decir entonces que este modelo de servicios es algo así como una intervención psicopedagógica, ¿cierto? Acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas y orientadas a unas metas como respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, padres y profesores insertos en la realidad de un centro educativo. Entonces, para ir acabando con esta clase, podemos decir que tenemos los siguientes modelos de programas de tutoría. Primero, el modelo clínico o modelo de counseling. Segundo, el modelo de consulta. Tercero, el modelo de programas. Y cuarto, el modelo de servicios. ¿Vamos bien? Hay muchísimos otros modelos de tutoría, pero para mí, o a mí en lo personal, estos son los 4 que más me agradan y son los 4 que se toman dentro del programa institucional, de tutorías de la UNAM, y por ende son los que a mí más me gusta tocar entonces. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora de tarea? Necesito, por favor, que de acuerdo a las necesidades de su centro educativo, de acuerdo a la problemática que ya se reflejó o que ya reflejaron en el ensayo que me entregaron como tarea, bueno, ahora con esa problemática que ya me identificaron, quiero que me digan cuál es el programa de tutorías que más se puede adaptar a la situación de su centro de asesoría, de su centro educativo.
Repito, a partir de la problemática que tienen ustedes en su centro de asesoría, en su centro educativo, digan ustedes cuál es el programa de tutorías que más se puede adecuar a su institución y vamos entonces ya estructurando el plan de tutorías dependiendo del que hayan elegido. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos estructurando paso a paso el programa de tutorías que van a utilizar para su institución educativa. Yo recomiendo que sea o modelo por consulta o modelo por programas. Por favor, no se me vayan por los más sencillos. Traten ustedes de utilizar alguno de estos dos. ¿Por qué? Porque creo que son muchísimo más completos, son muchísimo más complejos y por ende les van a dar mejores resultados. Modelo de consulta o modelo por programas. ¿Sale? Cualquier duda, quedo a la orden. Que tengan una excelente semana y seguimos entonces en contacto. Muchas gracias y muy bonito día. Bye bye.